Dímelo familia, gracias por pasarse nuevamente por su canal Finanza con Estilo. Mi nombre es Luis. En el día de hoy vamos a estar viendo las evaluaciones del S&P 500. Vamos a ver qué tan caro nos encontramos al día de hoy y vamos a estar haciendo análisis técnico también. Así que si esto es algo que te interesa, te invito a suscribirte, destruir el botón de me gusta, que le ayudaría un montón al canal. Y sin más que decir, vamos con el video. Y bueno, familia, viendo los diferentes sectores que componen al S&P 500, podemos ver aquí que muchos de estos sectores se encuentran overvalue o expensive en los P/E ratio promedio de 5, 10 y 20 años. Así que estamos bastante caros, a excepción de algunos, como por ejemplo el sector de salud en el P/E ratio promedio de 5 años se encuentra a un fair value. Pero si miramos al promedio de 10 años, está overvalue. Así que hay que tener cuidado porque para mí todavía las valuaciones en el S&P 500 y en base a P/E ratio y sectores todavía yo las veo muy caras, ¿ok? Especialmente a largo plazo. Si vamos al S&P 500 en general, podemos ver que tiene un P/E ratio actualmente de 23.89. El año pasado llegó a estar mucho más alto. Vamos a verlo aquí en el promedio de 5 años, se los voy a enseñar. Podemos ver aquí que, si no me equivoco, fue en agosto. Vamos a ver que esto termine de cargar. Más o menos por aquí sí, en agosto del 2024 llegó a tener un P/E ratio de 28.09, así que llegó a estar mucho más caro de lo que está hoy en día. Pero de igual manera todavía estamos un poco lejos de ese promedio de 5 años de P/E ratio del S&P 500 que se encuentra en 21.84. ¿Ok? Lo mejor sería obviamente acumular por debajo de ese promedio y podemos ver aquí que muchas veces, infinidades de veces, el promedio de P/E ratio de 5 años del S&P 500 ha caído por debajo de ese promedio. Así que no es descabellado ver al S&P 500 en un promedio de 5 años de P/E ratio cotizar por debajo del promedio. Así que lo que hay que tener es paciencia, ¿ok? Si vamos al de 10 años ahora, vamos a ver qué podemos ver aquí. Podemos ver que siempre que tenemos estos picos tan altos, podemos ver que tenemos una corrección después, ¿ok? Actualmente aquí subimos muchísimo, podemos verlo aquí. Tuvimos un P/E ratio exagerado. Estamos teniendo una corrección. Vamos a ver si llegamos a ese promedio que se encuentra en los 18.82. Si miramos en la corrección, vamos a ver aquí la corrección del 2022. Me interesa saber cuál fue el fondo. Más o menos por aquí. El S&P 500 llegó a tener un P/E ratio promedio de 15.99. Lo pueden ver ahí en la gráfica. Así que el S&P 500 sin duda alguna puede caer muchísimo. Ese P/E ratio puede caer muchísimo y lo mejor obviamente sería comprar lo más cercano a ese promedio, ¿verdad? A largo plazo nos daría quizás un mejor retorno. Pero todavía no estamos en ese punto. Lo que tenemos que hacer es ser paciente, la verdad. La paciencia nos va a pagar muy bien. Pero actualmente estamos muy caros, sin duda alguna, bajo mi punto de vista. Bueno, pasando al promedio de P/E ratio de 20 años del S&P 500, podemos ver que nos encontramos sumamente alto. Incluso llegamos a estar mucho más alto, ¿verdad? Vamos a ver, estos son los más altos que hemos estado en la historia. Vamos a ver aquí. Bueno, aquí llegamos a cotizar más o menos un 25. Wow. Vamos a ver aquí. Esto fue en el 1992. Un P/E ratio de 25.60. Así que estos P/E ratio que llegamos a cotizar aquí en el 2024, en agosto del 2024, de 28.09, han sido sumamente altos y siempre hemos tenido una corrección. Eso lo dice la historia, ¿verdad? Lo dice el gráfico. Así que no es descabellado que podemos llegar a ese promedio nuevamente de P/E ratio de 20 años del S&P 500. Así que lo que resta es ser paciente y ver si eso sucede, la verdad. Podemos ver aquí que en el 2022, cuando entramos en el mercado bajista, llegamos a tocar ese P/E ratio promedio de 20 años y después de ahí rebotamos. Claro está, como dije, estos son los puntos, ¿verdad? Mientras más cerca uno compra en una temporalidad mucho más grande promedio, el margen riesgo-beneficio es mucho mejor a largo plazo. Porque podemos ver todas estas personas que compraron aquí o que compraron incluso por aquí en el 2008, se recuperaron de manera increíble. Pero es cuestión de tener paciencia y ver qué sucede en la economía, ¿verdad? Porque no podemos controlar todo. Nosotros lo único que podemos hacer es controlar nuestra cartera, ¿verdad? Nuestros riesgos, nuestros márgenes. Así que tenemos que ser pacientes. Bueno, familia, vamos a hacer ahora un análisis técnico en un gráfico diario, ¿ok? Vamos a analizar también el semanal y el mensual, especialmente el mensual, que veo algo muy interesante, así que los invito a que se queden para eso. Si miramos aquí en el gráfico diario, podemos ver que este patrón de rebote que se dio aquí, podemos ver que el precio sí rebotó, pero yo lo veo muy artificial, la verdad. A mí no me gusta mucho, no me convence este patrón. Si vieron el video que le hice a Amazon, más o menos un patrón bien parecido, que podemos ver aquí que el ADX nunca subió por encima del punto cero y actualmente se encuentra mirando hacia abajo. Y ya tenemos patrón de debilidad en el squeeze momento y el RSI mirando hacia abajo. Así que yo tendría mucho cuidado con lo que se puede venir en los próximos 1 o 2 semanas en la bolsa, especialmente que tenemos este gap que vemos aquí, que yo sin duda alguna creo que lo vamos a llenar.
en algún momento en las próximas 1 o 2 semanas. Yo creo que lo vamos a llenar, la verdad. Ahora, vamos a ver cuánto fue que la bolsa subió desde este mínimo hasta aquí. Más o menos un 23% de subida en tan solo un mes, más o menos. Esos son unos retornos increíbles y un movimiento bastante fuerte, especialmente en el SP500, en el índice completo. Así que son unos movimientos que no se dan todos los días, todos los meses. La verdad, hay que tener mucho cuidado con estos movimientos porque sin duda alguna nos puede dejar atrapado. Ahora, podemos ver aquí que yo esperaría por lo menos un retroceso a esta área de la media de 55 periodos. La media va con esta dirección, más o menos, ¿verdad? Yo esperaría, el mejor de los casos, un retroceso a esta área y que el precio se desarrolle todo el patrón bajista, ¿ok? Valle rojo y todo ese tipo de cosas. Y cuando tengamos un patrón nuevamente alcista, yo esperaría que el precio por lo menos esté por encima de la media de 55 periodos. Ese sería el mejor de los casos. Para después de ahí empezar a subir un poco más y ya podemos ver aquí que tenemos una zona de resistencia. Así que esta sería una zona que el precio tendría que batallar para superarla y buscar quizás nuevos máximos históricos. Pero esa es mi especulación al momento. A lo que yo veo por ahora es un retroceso a la media de 55. Este gap yo creo que lo vamos a llenar sin duda alguna para mí. ¿Ok? Así que vamos a ver qué sucede. Peor de los casos, que el precio haga esto. Pum, rompa y siga cayendo, ¿verdad? Ese sería el peor de los casos. Como lo hizo más o menos por aquí, como cuando rompió la media de 55, yo les decía en este punto, puedes buscar los videos que los tengo en el canal hace más o menos unos 2 meses, mis primeros videos literalmente. Yo les decía que si rompíamos la media de 55 con fuerza, íbamos a buscar el precio más bajo, sin duda alguna. Y eso sucedió. Eso sucedió. Lo podemos ver aquí. Porque miren, el ADX salió desde abajo con fuerza hacia arriba. Y eso cuando es un movimiento técnico bastante bajista. Actualmente podemos ver aquí que el ADX nunca apoyó esta subida con fuerza, así que ya se viene un patrón de rango o caída. Así que tenemos que ver qué sucede, pero por lo menos por ahora yo espero que en mi opinión, un retroceso a la media de 55 periodos, como mínimo. ¿Ok? Eso es lo que me gustaría ver a mí. Recordemos, los retrocesos son normales en tendencias, ¿ok? Son normales porque no todo sube a velas verdes. ¿Ok? Así que tenemos que tener paciencia y ver cómo se desarrolla de aquí a la próxima semana el SP500. Y bueno, familia, podemos ver aquí que en un gráfico semanal tenemos un gap, que este es el mismo gap prácticamente que tenemos en el gráfico diario. Este es un gap bastante grande y yo creo que lo vamos a llenar. De igual manera, lo bueno en un gráfico semanal es que estamos por encima de la media 55, así que ojalá el precio, si logra tener ese retroceso que yo veo, se lo logre mantener por encima de la media de 55 periodos en un gráfico semanal. Ok, podemos ver que este patrón, la verdad, a mí no me gusta, no me convence mucho, sinceramente, no me convence, está muy, muy artificial, lo veo muy, muy, muy malo, la verdad, no me convence el patrón. Aunque el precio rebotó, pero como dije anteriormente, esta subida se debió a muchas noticias y mucho FOMO, mucha euforia. Es muy difícil que un análisis técnico, obviamente, prediga o vea este tipo de cosas, ¿verdad? Este tipo de movimientos. Es imposible saberlo. Yo no sé lo que va a pasar mañana. Yo puedo estar hablando hoy que el precio quizá, vamos a decir, por ejemplo, se mantenga en esta área y mañana sale una noticia que tumba el mercado y el precio cae a los 5.000, qué sé yo. Nadie sabe, ¿verdad que no? O suba, quién sabe. Pero por eso es que el análisis técnico es muy difícil. El análisis técnico, cuando estamos a merced de la noticia, es muy difícil que el análisis técnico a veces salga bien. Y de igual manera, no está escrito en piedra. Puede fallar muy fácil. ¿Ok? Nadie sabe el futuro. Nadie sabe el futuro, pero con el análisis técnico, quizás con los patrones que vemos, nos podemos dar una idea de lo que puede hacer el precio. Pero en realidad nadie sabe lo que va a ser el precio. Así de sencillo. Nadie sabe. Ningún indicador le va a decir a usted 100% seguro lo que va a ser el precio. No, porque el indicador sigue el precio, no el precio al indicador. Eso fue algo que cuando yo empecé a hacer análisis y todo ese tipo de cosas, hace más o menos unos 4 años con la bolsa, que me di de cuenta. Y la verdad es así como funciona. Los indicadores siguen al precio, ¿ok? Ellos hacen lo que el precio ya hace. Así que son tardíos, ¿ok? Van tarde. Así que tengan cuidado con eso, no se fíen 100% de los indicadores. A mí, por eso que a mí me gusta ver los patrones, ¿ok? Pero, como dije, eso puede fallar. Y bueno, familia, vamos ahora a una temporalidad mensual, ¿ok? Una temporalidad sumamente grande. Aquí yo creo que yo ya había hablado sobre esto, que hay una divergencia bajista en una temporalidad mensual. Y es muy fácil de ver.
¿Ok? La temporalidad bajista se forma cuando, perdón, una divergencia bajista se forma cuando el precio sigue subiendo y los indicadores no apoyan esa subida. ¿Ok? Aquí, obviamente, si el precio subió más que aquí, ¿verdad? Este valle se supone que sea más grande. Se supone, pero no lo fue. Por lo cual crean divergencias. ¿Ok? Y podemos verlo aquí. Vamos a buscar la otra línea. Desde este punto a este punto, podemos ver que está casi, casi paralelo, pero no. ¿Ok? Casi horizontal, pero no lo está, perdón. Así que eso crea una divergencia bajista. De igual manera, en el RSI también la tenemos. Miren, desde este punto más o menos. Pum. Miren. Esos son divergencias bajistas, señores. Y cuando vemos divergencias bajistas en un gráfico tan grande, una temporalidad tan grande que es la mensual, ¿ok? Donde cada velita es un mes, los patrones tardan muchísimo tiempo en desarrollarse, ¿ok? Casi un año, año y medio, quizás hasta 2 años. Tardan bastante tiempo en desarrollarse. Hay que tener mucho cuidado, ¿ok? Cuando vemos este tipo de cosas, hay que tener mucho cuidado, especialmente en estos gráficos tan grandes. Así que esto, sin duda alguna, a mí no me gusta mucho. Yo esperaría por lo menos, ¿ok? En base a lo que estoy viendo en esta divergencia bajista, un retroceso por lo menos a la media de 55, como lo vimos aquí en el 2022. Yo esperaría eso, aunque aquí no tuvimos una divergencia bajista, pero yo esperaría por lo menos un retroceso a esta área. ¿Cómo vamos, más o menos va a suceder eso? Podemos ver que la media de 55 está apuntando hacia arriba con mucha fuerza. Así que va a seguir subiendo. Mientras más pasen los meses, el precio quizá o hace un rango o tenga la caída. Eso es para mí lo que va a ser el precio. Para mí, mi opinión, mi especulación. ¿Ok? Yo no estoy 100% seguro de lo que va a ser, pero eso es lo que yo esperaría hiciera el precio. ¿Ok? Un retroceso, más o menos la media de 55 periodos. Quizás lo haga rápido, lo haga lento, quién sabe. Quién sabe, nadie sabe eso. Pero yo sí sé que el patrón apenas está empezando. Apenas. Así que todavía nos queda mucho desarrollo y sin duda alguna podemos ver mucho más dolor a futuro, de aquí a unos cuantos meses. Así que yo tendría mucho cuidado con eso en base a lo que estoy viendo en un gráfico mensual. Y bueno, familia, eso fue todo por el video de hoy. Déjenme saber en la cajita de comentarios si ustedes sabían lo que son las divergencias bajistas y también las divergencias alcistas. Son movimientos técnicos que muchas veces salen bien, muchas veces no, pero la mayoría de las veces yo diría que salen bien. Pero vamos a ver cómo se sale en este caso. Ahora, los invito a suscribirse, destruir ese botón de me gusta, por favor. Y nada, cuento con su apoyo hoy, mañana y siempre. Y por favor, siempre recuerde que su futuro financiero depende de decisiones inteligentes. Los veo en un próximo video, corillo. Se me cuidan. Chao.